Desde allí es importante la plataforma del tiempo. O sea, tenemos en las manos un expediente que habla de 14 años de vida. No estamos hablando de un pinche expediente, no estamos hablando de un juicio, no estamos hablando de la terquedad, no estamos hablando de querer ganar un varo, no estamos hablando de una nimiedad como lo pudiera hacer cualquier materialización de la vida real. ¿Qué quiere decir todo esto? Estamos hablando de la vida de personas durante 14 años. De las Ujú. personas que empezamos el juicio como tus abogados, que éramos 6 en el despacho en el 2012, ya se murieron 3, por ejemplo, ¿no? Yo no era papá. Eh, ¿Cuántos trabajos has tenido tú desde entonces? ¿En dónde has vivido? ¿Quién se ha casado? ¿Quién no se ha casado? ¿Quién se ha muerto? ¿Cuánto se ha ganado? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Pasó la pandemia? Un chorro de cosas. Y cuando digo un chorro, vámonos imaginando un chorro de agua. Esa es la analogía. O sea, sale a lo pendejo las cosas, como sale a lo pendejo el agua, y nada más sale cuando le abres la llave. Pues hagamos de cuenta que abrimos la llave de todo lo que pasó en 14 años y es un bonche de cosas inimaginable, que se necesita no solo paciencia, billete y tenacidad, sino también se necesita convicción, porque ya pasaron por lo menos 3 o 4 presidentes. O sea, vámosle poniendo desde ahí, ¿no? Pasaron un bonche de abogados, pasó un montón de billetes por la empresa y sea dicho de paso, hay una especulación por parte de la empresa también, porque las fuentes de trabajo lo que hacen es producir riqueza, crean riqueza. Ujú. Entonces, con el dinero que no te han pagado, ellos están haciendo business, lo están jineteando, porque es tu Sí, sí, dinero, te así es. corresponde. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, Sí, sí. es multidimensional. Hay una complejidad que no se alcanza a ver. No es un juicio de Josefo contra la empresa. Es toda una esfera que involucra pequeñas, medianas, micro y mini esferitas adentro que se conjugan y que viven y que conviven durante 14 años y contando. Tú entraste a trabajar allí en noviembre de 2006, te despiden el 27 de marzo y nosotros presentamos la demanda el 24 de abril, un mes después de que eres despedido. Allí las expectativas eran otras, como ya lo platicamos. También es importante decir que para que se desahogara la primera audiencia, o sea, entre el día del despido y el día de la primera audiencia, pasaron nada más y nada menos la cantidad de 7 meses. O sea, entre el despido, contratar abogados, hacer la demanda, presentar la demanda, que vengan escritos, que se apersone la empresa y todo este choro, pasaron 7 meses, brother. Es una mentada de madre. O sea, ¿cómo pasó eso? ¿En dónde pasó eso? De eso se trata este contenido en estos videos que estamos haciendo la serie. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de una persona cuando tratando de ser lo más concreto en decirnos qué sientes cuando tienes en la mano el expediente y dices, oye, entre el día del despido, que me quedo sin chamba, por lo tanto me quedo sin ingresos y tengo esposa, tengo hijos, bla, 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 necesito el varo, pasan 7 meses para la primera audiencia, definitivamente, definitivamente. Tenemos que colgarle esa derrota al maldito Estado mexicano. Sí, y donde incluso yo bien me acuerdo, para esa empresa en la que trabajaba también existían las letras chiquitas a veces en los contratos, donde te impiden
impiden quizás trabajar para otras empresas recién saliendo de allí por motivos de conocimiento prácticamente adquirido. Entonces, las empresas que podrían haber sido nuevos empleos, pues me rechazaron de alguna manera, o no, directamente me rechazaron de entrada al primer mes porque sabían de dónde venía. Entonces hay como ciertos acuerdos entre las empresas en donde a ti te impiden poder ejercer tu trabajo para otras. Entonces, claro, buscando el recurso, en ese momento me dediqué a hacer freelance, ¿no? Porque no había manera de poder conseguir trabajo inmediato para otra empresa, digamos que igual de grande o similar, por motivos de que venía saliendo de allí. Y no había manera también de llegar a un recursos humanos que de las primeras preguntas que me hacía era, ¿y por qué te saliste, no? ¿Y de dónde vienes? Y de ahí venía que me imagino la investigación de ellos como recursos humanos de saber por qué. Y pues la mayor parte de las veces era, ahorita no podemos contratarte, ¿no? Más adelante, más adelante podía ser un tiempo indefinido en mi cabeza en ese momento, con la necesidad, como dices, de tener que buscar trabajo. Entonces ahí lo que tuve que hacer es, eso era así como dicen, rascarme con mis propias uñas y buscar la manera de ejercer mi trabajo. Y así fue como empecé a hacer un trabajo de freelance. Y entonces entré a otro entorno laboral en el que ya mi conocimiento tenía un costo diferente. Y también es importante decir lo que muchas cosas se ven en TikTok y en Instagram. No, no existen las listas negras legalmente. No, sí existe. Pero, también la prostitución, el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción están prohibidos y no están en ningún papel y existen y marcan la realidad de la complejidad que es la sociedad mexicana, ¿no? Sí, Entonces, sí. aquí está el ejemplo claro que no existen las listas negras, pero estabas bloqueado, no podías chambear en lo mismo y te No. da por rascarte, como dices tú solito, para Ujú. generar un ingreso y para sobrevivir. Aquí Sí, cabe sí. decir que entre ese momento que te despiden, presentamos la demanda, no quiere decir que no se hizo nada, ¿no? Porque también eso es importante. Ujú. Sí, sí hay abogados huevones. Sí, también hay abogadas huevonas. O sea, aquí vamos a ser inclusivos en el vocabulario, en el léxico, ¿no? Para que ningún huevón, ninguna talegona se sienta excluida en la manera de hablar. No. Aquí incluimos a todos, ¿no? Entre ese momento y el momento de desahogar la audiencia, se hicieron muchas cosas, se trató, se intentó, pero la incapacidad de la Junta de Conciliación, que es el órgano que imparte justicia en tu caso, difirió 5 veces la audiencia. ¿Qué significa diferir una audiencia? Significa que por errores, Ujú. por falta de citatorios, por falta de firmas, por falta de formalidades, se aplaza la audiencia 5 veces. Es muy fácil decirlo, pero esto tomó, ahí están los números, tomó 7 meses. O sea, por errores, por inexactitudes de las personas, de esos santos funcionarios públicos que simplemente no hacen bien su chamba, que no siguen lo que dice la ley y que no ejecutan lo que tienen que hacer. Hoy que lo tienes en la mano, imagínate que vas durante 7 meses al doctor y 5 veces te dice, ¿qué crees? No te voy a poder inyectar porque no hay jeringa. De ese tamaño. ¿Qué piensas de eso, mi Josefo? No, sí, es una pendejada, o sea, literal. Cuando uno asiste a conciliación, incluso todavía, y en las redes, en esencia, cuando llegan, muchas veces te dicen, es que quizás no necesites de llevar un abogado, tú mismo lo puedes hacer. No es llevar un abogado, no es si llevas una asesoría correcta, como dices, si vas con las personas indicadas que te van a apoyar y que te van a hacer entender cuál es el sistema que se vive allí, porque si tú vas y te atiende este fulanito de tal que desconoce si te va a apoyar o no, lo que es muy probable es que tenga
una necesidad de depurarte, de terminar contigo lo más rápido que pueda y te diga que concilies por algo que ni siquiera va conforme a la ley. Entonces, como dices, no hay jeringas para inyectar, entonces lo que hay es una solución práctica allá afuera que te vendan paracetamol y con eso te me vas a tu casa, ¿no? Y ya te vas tranquilo. Y pues la realidad es que no te sales nada contento y por eso las personas muchas veces salen diciendo, pero me fue bien porque pues, en el momento me arreglé y ya me entregaron para poder vivir una semana, ¿no? Entonces, y ya tengo trabajo, o sea, ya me desatoraron de lo ilegal que está allá afuera, el que te puedan volver a contratar, entonces ya mañana puedo volver a conseguir trabajo, sí, pero ¿para quiénes? O sí, de dónde saliste, ¿no? Y el tener ese precedente de que no hay jeringas en un pinche lugar donde es un hospital, está muy cabrón. O sea, esa es una de las cosas que me tocó vivir, como dices, como paciente, llegar con el doctor y que me diga, hoy no, mañana no, pasado no, y que mi única alternativa era pues medicarme con, como dices, con pasividad, porque pues, no hay de otra, ¿no? Y afuera, pues tú vas solo. Y ahí hay otro tema súper interesante, ¿no? Que luego no nos damos cuenta. Eso es lo que alimenta la corrupción. O sea, hay abogados, muchos, cabrón, muchos, la gran mayoría de abogados y abogadas, hombres, mujeres, todos incluidos de cualquier comunidad lésbico, gay, y lo que hagan fuera de la junta es su bronca, pero todos están incluidos. Estos Ujú, profesionistas del derecho, que se dicen profesionistas o profesionales, te dicen, vámosle dando, voy a actualizar números, 1,000, 2,000 pesos a quien va a desahogar la audiencia para que nos asegure que se va a desahogar. Vámosle dando 500, 600, 800 varos a la persona que lleva los citatorios, se llama notificador o notificadora. Vámosle dando una lanita para que vaya y haga su chamba, entregue el citatorio, lo haga conforme a derecho y entonces se pueda desahogar la audiencia. ¿Por qué? Voy a poner ejemplos. Para eso sirve la historia, para eso sirve lo que estamos haciendo. No somos dos pelones haciéndonos pendejos. Estamos aquí diciendo bien claro, ¿no? El 2 de mayo de 2012 se admite tu demanda. Y nos dicen, el 1 de junio se va a desahogar. O sea, ahí ya pasaron casi 28 días. Llegamos el 1 de julio y nos dicen, ¿qué cree? No se puede. La vamos a diferir para el 6 de julio. O sea, avientan el bote otro mes. Llegamos el 6 de julio y nos dicen, ¿qué cree? El abogado de la empresa presentó un escrito. Entonces se difiere la audiencia para el 8 de agosto. Otro patadón de 5 semanas. Llegamos el 8 de agosto y cuando nos damos cuenta que la van a volver a diferir, porque son tramposos, los abogados de las empresas, no todos, el 97%, la madre, agarran y se enseñan a hacer trampa, porque son los que traen el varo. La empresa es la que trae el dinero, ¿no? ujú, Entonces, es más fácil que una empresa corrompa, que un abogado o una abogada de empresa corrompa, a que el abogado del trabajador, no olvidemos que se quedó sin chamba, por lo tanto no tiene varo. Y agarra y dice, ¿no? Me doy cuenta que se van, yo me acuerdo de ese momento, me doy cuenta que se va a volver a diferir después de 5, casi 6 meses de haber presentado la demanda, y yo digo, porque no estabas tú. Yo, con el colmillo, les digo, vamos a celebrar un convenio. Al celebrar el convenio, no se posterga, no se difiere la audiencia. Y la ley decía que todo convenio celebrado por el abogado tiene que ratificarlo el cliente, si no, ujú, no tiene validez legal. ujú, Entonces yo, clavando el colmillo de la experiencia, celebro la audiencia para que no se difiera y la celebro con un convenio. Al celebrarla, yo sé que no lo vamos a aceptar, pero por lo menos ya no se difiere. Hay una actuación real, número uno, y número dos, hay una presunción de que hay un despido, porque lo ujú. firmamos, porque se hace, porque hay una oferta. Entonces, si tú estás dispuesto a pagar por un arreglo, quiere decir que hay tácitamente, de hecho,
una aceptación de sí hice lo que están diciendo. A lo mejor nos peleamos, a lo mejor no lo hice exactamente así, pero hay algo de verdad. Si el río suena, agua lleva. Entonces celebramos el convenio y después yo presento un escrito firmado por ti para decir no lo aceptamos. Y al no aceptarlo formalmente, se vuelve a diferir la audiencia. Y al diferirla, se pone para el 3 de octubre. Luego se vuelve a diferir para el 4 de diciembre. Y es entonces el 4 de diciembre que se celebra la audiencia. La audiencia en ese momento, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, por eso estoy haciendo este resumen nada más de este lado, Sí, sí. es, la audiencia es ratificación de demanda, o sea, que usted diga que lo que demandó es lo que dice el papel. Contestación de demanda, que la empresa o los demandados contesten lo que quieran de lo que se les está pidiendo. Después ofrecemos pruebas nosotros y ofrecen pruebas ellos. Y después se tienen que admitir o no admitir las pruebas si se ofrecieron conforme a derecho, o sea, de acuerdo a la receta de la ley. Una vez que se hace todo esto, se cierra la audiencia y se señala una fecha para que esas pruebas se presenten ante la autoridad, ¿no? Que ahorita vamos a decir quién es la autoridad. Mm, Y para este tipo de audiencias, cuando ocurre que es el 4 de diciembre, casi 9 meses después que fue el despido, ocurre que hay ciertas anomalías y la junta, la autoridad, dice, vamos a celebrar la audiencia de pruebas en marzo. O sea, perdón, sí, en mayo, vamos a celebrar la audiencia en mayo 2013, o sea, 14 meses después. Y es para entonces cuando se señala la nueva fecha para las pruebas. Pero, aquí hay un tema súper interesante. La autoridad se da cuenta que cometió un error porque las pruebas ya se habían ofrecido, ya se habían presentado. Entre ellas, y quien quiera hacer una anotación ahí, si nos están viendo cualquier cantidad de estudiantes de derecho, ah, la autoridad tiene la facultad de enmendar errores. Se llama regularizar el procedimiento. Al enmendar errores es, me doy cuenta que algo está mal y para que esto no se haga una bola de nieve, lo aclaro de una vez, corrijo el error y seguimos adelante. Entonces, después de 14 meses, la autoridad se da cuenta que cometió un error. Un error, por supuesto, involuntario. Un error que nos cuesta más tiempo y que la autoridad dice, para corregir mi error, se admiten todas las pruebas porque ya se presentaron, incluida una renuncia que dicen que tú firmaste, y, y se señala para el desahogo de la primera prueba ofrecida el 6 de agosto. Las otras el 6 de agosto. Y las últimas el 7 de agosto. O sea, el desahogo de las pruebas estaba programado para agosto de 2013. Este tema del desahogo para agosto de 2013 agarra y nos dice algo bien clarito. Casi nada, brother. 17 meses después de ser despedido y de haber presentado la demanda, vamos a desahogar las pruebas. Hasta aquí el resumen técnico legal. No nos vamos a meter más en otras cosas. Aquí el planteamiento es bien claro. El planteamiento es,
Lo despiden, presentamos la demanda. Una vez presentada la demanda, se posterga 5 veces la audiencia. La autoridad se da cuenta que cometió un error, lo enmienda, lo corrige y patea el bote otros meses adelante. Para empezar a desahogar las pruebas. Todo este corrido significa 17 meses de tu vida, brother. 17 meses de mi vida, que es mi chamba, pero también es vida. 17 meses de la chamba de los abogados con los que yo era compañero y que ya se murieron. 17 meses que hay que tragar tierra y no escupir para arriba porque nos cae lodo. ¿Cómo lo ves eso, brother? Es, en el ejemplo de lo que se vive, es muy nefasto creer que nuestras leyes no nos apoyan. ¿Cuántas cosas nos pasaron en esos 17 meses? ¿Cuántas personas también anexas a mí me vi en la presencia de saber que también los llegaron a despedir? Algunos de ellos con casos todavía más, pues para mí más tristes, porque en la esencia de lo que vivía, yo ya tenía una perspectiva al menos de lo que me estaba pasando afuera y de lo que la ley no estaba haciendo para mí. Y muchos de ellos quizás con solo escucharme decidieron hacer, pues actuar de otra manera y recibir, como dices, una inmediatez económica. Y yo pienso que hay mucha injusticia, ¿no? Ahí empezó también gran parte de mi decisión de seguir, además de que mucha gente de la que estaba en ese momento conmigo trabajando se alejó, quizás porque piensan que quizás los estás tratando de involucrar en algo que ellos no quieren. Y simplemente lo que quería quizás era decirles lo que pasa realmente cuando te vas a demandar de una manera precisa y con la gente adecuada, incluso hasta para recomendarles, pero en su actuar social era más bien, no, o sea, yo no quiero pasar por eso, ¿no? O sea, de escucharte que ya llevas 17 meses, ya es demasiado. Así hayan trabajado más años que ni los que yo trabajé allí, ¿no? Gente que tenía su buen cargo, su buen puesto, que se fue por razones injustas, donde también yo me pude dar cuenta que la empresa siempre hace lo mismo, que la empresa, si revisara yo cuántos jubilados tenían los últimos 30 años, dudo que tenga, o sea, lo dudo, de gente que ya era mayor de edad, que quizás tuvo que haber jubilado incluso por edad o algunos hasta por enfermedad. No, por ahí no, como dices, no decir nombres, pero tenía algún compañero que tenía un problema físico que se fue deteriorando más en el trabajo y que es el único caso que yo de repente sentí mayor tristeza porque ya estando yo afuera me enteré que le estaban dando las gracias cuando ya estaba más enfermo, ¿no? Y yo le ofrecí, sí le dije, mira, tengo un despacho con el que estamos trabajando, está bien por esto y esto y esto y esto. Y dijo, no, mejor un arreglo. Y luego cuando me dijo su arreglo, él estaba agradecido por 6,000 pesos que le dieron de más, ¿no? Y yo decía, estás mal, o sea, tenías que quizás tener una remuneración económica de por vida, cabrón. Te enfermaste estando allí, ¿no? Y él decía, Y no, hay pero algo, me fue bien porque me dieron mi liquidación, además me dieron 6,000 pesos más para que yo me fuera tranquilo, ¿no? y hay algo importante, brother, que es muy importante para mí. La narrativa lo es todo. La narrativa construye la realidad. No le dieron las gracias, lo corrieron. O sea, No corrieron. yo sé que en el argot del español de México, no estoy tratando de ser crítico contigo, sino ser crítico con la narrativa mexicana, ¿no? Los mexicanos Sí, tenemos de eso se trata. una Ujú, picardía muy, muy chida, ¿no? Pero ujú. decimos, me dio las gracias. No, cabrón, te corrió. Cuando alguien te da las gracias, es un símbolo de educación. Sí, Cuando sí. alguien te corre, es un símbolo de una patada, cabrón. O sea, no es para menos el tema de la narrativa que empleamos para crear la realidad o para describir la realidad, ¿no? O sea, a ti te corrieron, a este compa lo corrieron con una enfermedad en curso y hay muchísimas mujeres que corren en cuanto saben que salen embarazadas
chispa, ¿no? Entonces, no podemos demeritar un despido. No Sí. podemos darle otro nombre a algo que no solo es una injusticia, sino que es una falta de respeto. Pero la tolerancia en México, en las relaciones intrapersonales, se ha distendido, se ha alargado tanto como una liga que vas estirando, que nosotros decimos, pues, ¿por qué va a ser falta de respeto? Pasa diario. Pues por eso, cabrón. O sea, porque no podemos normalizar que despiden a la gente así como si nada. O que los juicios, alguien puso en redes sociales, ¿no? Pues qué buenos abogados después de 14 años. Brother, te lo aseguro. En un término de ética, somos mejores abogados que todas las veces que nos ofrecieron lana para vendernos y perder el asunto. O sea, hay una ética, no es un tema de bondad, es un tema de lo correcto y lo incorrecto. Tenemos asuntos en la oficina. Yo ya no estoy activo en la oficina, pero hago la creación de contenido. Hay asuntos activos desde 2007, 2009, 2012, 2011 y lo que se siga acumulando, ¿no? No son 100 asuntos, pero sí son 20. ¿Qué significa? Sí pasa. Y si pasa es por la ineptitud de la persona que está como funcionario público tratando de impartir justicia desde la ignorancia, la falta de empatía y el valemadrismo por unos billetes. Eso es lo que veo yo. Sí. Yo también veo mucho que no es nada más normalizar los despidos, es normalizar todo el sistema que existe en el labor, en el labor del trabajo, desde su ejecución, porque las personas que actualmente trabajamos y que tenemos esta percepción de que no sabemos distinguir, como dices, entre la pasada y la palmada, la patada y la palmada, y creemos que no es así, ¿no? Yo creo que esa fue la razón por la que mucho yo no desistí, porque para mí sí era una patada. Y era una patada porque yo sabía el trabajo que yo había desempeñado estando allí, sabía que mi actuar era el correcto. Y me tocó como en algún momento, Chabelo, ¿no? De este lado traigo tanto y de este lado traigo toja para que me firmes. Cuando yo no estaba buscando firmar nada porque mi trabajo estaba siendo bueno, ¿no? El contexto de ese momento, como dices en la narrativa de lo que se vivía, yo no descansaba prácticamente, tenía 12 tiendas a mi cargo, salía y venía todo el tiempo, trabajaba horas extras que no sabía no que no supiera que eran horas extras, sino que yo las concedía por querer tener una posición quizás de ejemplificar que estaba haciendo bien mi trabajo y desconocía mucho de lo que se tenía que exigir en las leyes, ¿no? De los roles de labores. Yo hacía mi rol laboral, se podría decir así, y desconocía que la presión social que tenía en el trabajo era un atosigamiento en muchos de esos casos. Vi rotaciones de personal como existen en muchos lados actuales y por eso la narrativa, ¿no? En donde una tienda a veces tenía un desplazo de 10, 11 personas en un mes, donde trabajábamos en tiempos nocturnos, donde no había muchas cosas de compensaciones. Y todo este contexto era como casi el, pues si no te gusta, ahí está la puerta abierta, ¿no? Para que te vayas, ¿no? Y entonces eso poco a poquito me fue nutriendo de perspectivas que yo pues pasaba por alto. Y cuando me vi envuelto en esto, fue cuando decidí hacer incluso eh, por cuestiones de interés particular de lo que podría suceder, fue que me tuve que asesorar y fue como llegué con ustedes también, ¿no? No fue como que saliera y muchos les toca, ¿no? Que van a conciliación y agarran al primero que te aborda, porque también no tienen un conocimiento de a quién se van a arrimar cuando te despiden y no existe tampoco este contexto de, conozco a fulano, sutano, sino todos por medio de indicaciones de otros compañeros, donde la mayor parte te dicen justamente, yo conozco uno que te va a ayudar y te arregla rápido, o sea, no hay... entonces depende de lo que tú buscas y el tiempo que le vas a dedicar también a dar con buen puerto de lo que tú necesitas. ¿No? Y así también fue como me pasó. Previamente, a mí me hicieron cuestionamientos que eran muy obvios, ¿no? Como en el donde yo trabajaba en ese momento, teníamos un checador digital. Y recuerdo muy bien las palabras de quien era mi supervisora. Me decían, puedes llegar, puedes checar y si quieres te puedes salir a buscar trabajo.
y regresa más tarde a checar como si hubieras venido. Lo que queremos es que pues, no te vayas sin que tengas otro lugar donde estar, ¿no? O sea, cabrón, pero pues si yo no me quiero ir, ¿no? Y estoy haciendo mi trabajo bien, me tocó en ese inter de que yo seguía trabajando y que seguía haciendo mis cosas, que viniera el dueño a hablar conmigo, que me hablaran de recursos humanos. Como por alguna razón yo tenía una complicación médica que había sucedido unos meses antes, ellos creían incluso que yo tenía, similar a lo que pasó con mi compañero, ellos creían que yo tenía una lumbalgia y que tenía una afectación en la columna, no me acuerdo qué era, pero creían que se podía volver algo mucho mayor. Entonces el dueño vino casi, casi como a constatar si yo me encontraba físicamente bien, le platiqué cómo había sucedido, por qué el Seguro Social, e incluso Recursos Humanos me pedía que les mandara la hoja del Seguro Social, que el Seguro Social me dijo, esa no se las puedes mandar, le puedes mandar fotocopia, escanearla, pero la hoja como tal no se las entregues. Y me la pidieron como una semana, ¿no? Después de eso fue cuando ya me pedían que si quería, yo podía salir a buscar trabajo y seguir checando como si trabajara ahí. Y dije, o sea, es obvio que me quieren despedir, pero no de la forma correcta. Y fue cuando ya me puse a hacer, escarbar mis posibilidades y buscar un buen puerto. Imagínate, cabrón. O sea, una empresa que tenía ¿cuántas sucursales cuando estabas tú ahí a nivel nacional? 112 tiendas 112 tiendas. cuando yo estaba. Agarras y dices, por sucursal que tú estabas presente, ¿cuántas sucursales tenías tú a tu cargo? Yo tenía 12 tiendas, de las cuales eran en Guadalajara, Uruapan y Morelia. De esas 12 tiendas, tú te dabas cuenta que tenían una circulación de personal hasta de 11 trabajadores por tienda. En una de las tiendas sí, al menos. Luego me dices, como política de empresa, la encargada de recursos humanos o del reloj checador te decía, ven, checa y vete a buscar chamba porque te vamos a correr. Ojo, eran muy listos. La de recursos humanos no me lo decía mi supervisora, mi jefa de dirección. Pero eso no cambia, brother. Sí, no, no, o O sea, sea, pero son muy listos. es decir, me dijo pendejo, inútil y tonto, es lo mismo. ¿Sí me Sí, sí, explico? O sea, el tono en el que te dicen las cosas, sí, ese es el que sí, importa. sí, La sí, tal cual. palabra que utilicen para que entiendas o no entiendas lo que te están queriendo decir, ese es otro rollo. Aquí la parte Sí. interesante es, ¿ciento qué? De 12 tiendas. sucursal. 112 tiendas a nivel nacional. Te daban chance de salirte, que no la tomaste, pero te daban chance, te proponían, ven y checa para que cobres el salario del día y busca chamba en otro lado. Ujú, El dueño de 112 tiendas viene a hablar contigo para persuadirte que te vayas. El de recursos humanos te pide que le entregues documentos que la ley dice que no le tienes que entregar. ujú, La supervisora te está coaccionando y la ujú. presión social está sobre de ti. Sí, Aquí mucha. el tema es, y creo que con esto podemos cerrar el capítulo de hoy, el episodio uno le vamos a poner, es de mi lado decir sistemáticamente, sistemáticamente, cuando una empresa hace trampa, lo que busca es joderse al empleado, a la Ujú, trabajadora, porque tiene muchas herramientas para presionar, para joderlo. ujú, Eso es ujú. lo que yo veo. Es mi conclusión de hoy. ¿Cuál es tu conclusión de hoy, mi Josefo? Mi conclusión es que el José Luis de ese entonces es el empleado de hoy de muchos casos y que la ley, a pesar de todas las modificaciones que ha tenido, no dejan de existir las personas que tienen que trabajar por un salario y que siguen teniendo la poca cultura de entender cómo va a funcionar la ley si ellos se van y quizás sean coaccionados por el sistema. Así de claro, brother. Te agradezco mucho el tiempo, la conversa, el café. Salucita a la banda Ojalá que y les sirva a todos y nos seguimos viendo en Café Laboral, esto todavía no acaba. seguimos para adelante. Gracias, mi Josefo.